es el crecimiento demográfico? El crecimiento demográfico se refiere al aumento de la población en un lugar específico durante un cierto periodo de tiempo, ya sea un año, meses, días, ¿no? ¿Cómo se mide ese crecimiento? Se clasifica en tres partes. Por ejemplo, se toma en cuenta los nacimientos, las muertes, o sea, el número de muertes, el movimiento migratorio, y también puede verse influenciado también en varios aspectos, como pueden ser factores sociales y creencias. ¿A qué me refiero con factores sociales y creencias? Me refiero a como las creencias que tienen algunas familias del tamaño de su familia, que pueden ser a veces de 3 o de 4, mucho, algunas, que porque dicen quiero y mi niño por tener estética, su familia, por creencia. O hay familias que dicen, no, yo quiero tener 8 hijos, 11 hijos, porque mis papás tuvieron 11 hijos contándome. O también como factores económicos, ya que en muchos países se tiene en común que sean las familias grandes, ya que sus hijos pueden ayudar económicamente a favorecer a la familia. Por ejemplo, el hijo más grande, si ya no está estudiando, que se meta a trabajar y que nos apoye con la familia. O si el hijo más chiquito, si el mediano, si en caso de que ya no quiera estudiar, su segundo paso es trabajar, ¿no? Otro de los factores más importantes es las políticas que se tienen en el país, o, por ejemplo, las creencias, a lo que iba, sí, tienen políticas y creencias en ese país, es normal o más o menos comúnmente que esas familias sean grandes o sean pequeñas. Y por supuesto la migración, que puede aumentar o disminuir la población, porque pueden como llegar o también pueden como irse, o sea, puede disminuir o puede elevarse. Bueno, ahora que ya entendimos qué es el crecimiento demográfico gracias a la explicación de mi compañera Sol, vamos a hablar de una de sus causas más potentes, y esta es la alta natalidad. Y a ver, esto no es ninguna casualidad. Hay razones profundas, culturales, sociales y económicas detrás de por qué en muchos países, sobre todo en aquellos en vías de desarrollo, las familias tienen muchos hijos, en comparación a países en los que el desarrollo es mucho más amplio y se tienen conocimientos al respecto. Pero primero, hablemos de la cultura. En muchas comunidades, tener varios hijos es parte de una identidad familiar y social. Se ve como un símbolo de prosperidad, de continuidad e incluso, aunque suene muy absurdo, de una bendición divina. Y si a esto le agregamos una fuerte influencia religiosa desde el momento en que se tiene la concepción y se promueve la reproducción como parte de un propósito espiritual, pues es claro y evidente que los números van a seguir subiendo. En este contexto, limitar el número de hijos no solo es raro, sino que hasta mal visto por pobladores con estas creencias. Luego está algo que, aunque parezca increíble, sigue siendo un problema, y es la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a información confiable. En muchas zonas, sobre todo en las rurales y marginadas, no existen clínicas cercanas ni programas de salud sexual a los que nosotros ya estamos muy familiarizados, ni una educación adecuada, claro. Y si no sabes cómo evitar un embarazo y no tienes los medios para protegerte, el resultado es muy predecible. Es importante entender que no solo se trata de una decisión personal, sino que de un contexto estructural que nos rodea y que nos hace ser. Ahora bien, hay otro punto que para mí es muy lamentable y que muchos dejan pasar por alto, y es que en las comunidades rurales, los hijos son vistos más como un apoyo económico. Esto suena fuerte, pero es la realidad que se vive día con día. Ayudan en el campo, cuidan animales, cargan agua, cuidan a sus hermanos, y más adelante también se espera que cuiden a sus padres cuando envejezcan. Así que para muchas familias, tener más hijos es una inversión a futuro. No es una elección sentimental, sino que una decisión basada en la necesidad, lo cual nos habla de todas esas carencias que se pueden llegar a tener para ver esto como una necesidad. La alta natalidad no es un problema en sí. El problema es cuando no va de la mano de la justicia social, la equidad y las oportunidades, porque un país no solo debe crecer en número,
tiene que crecer en dignidad también. Baja mortalidad y mejores condiciones de vida. Esto se debe gracias a los nuevos avances médicos, como acceso a nuevas vacunas y hospitales, además de contar con un mejor acceso a servicios de salud. Aparte, se puede decir que en la actualidad muchas personas viven con mejores condiciones de vida, que hay una tasa muy baja de muerte infantil, que hay personas que viven muchos más años. Cuando las tasas de mortalidad, específicamente las maternas y las infantiles, disminuyen, más personas sobreviven. Esto quiere decir que muchas más personas nacen y muy pocas personas mueren. Esto ocurre gracias a tener un buen acceso a servicios de salud, a los avances médicos, a tener acceso a nuevas vacunas para evitar enfermedades mortales y sobre todo a llevar a cabo una buena alimentación. Si la calidad de vida se mejora, hace que tengamos una población en crecimiento sostenible. Es decir, si tenemos una vivienda decente, tenemos el acceso a agua potable, si contamos con una buena educación, con una buena alimentación y un buen protocolo sobre nuestra sanidad, hace que las personas podamos vivir un tiempo más largo que algunas personas. Esto nos ayuda a que la población disminuya en tasas de mortalidad si nuestra población va en crecimiento, y así podemos evitar muchas de las enfermedades que son mortales. Entonces, podemos concluir que la disminución de la mortalidad, específicamente gracias a las mejoras en salud y a tener una mejor condición de vida, impulsa el crecimiento demográfico. Y aunque las tasas de natalidad sean altas, el tener un buen acceso a centros de salud o tener el acceso a servicios básicos hace que muchas más personas sobrevivan, lo cual hace que la población por sí sola vaya incrementando. A largo plazo, este crecimiento de la tasa de natalidad podría disminuir o estabilizarse. Esto gracias a factores como tener una buena educación, acceso a métodos anticonceptivos o a tener un mejor desarrollo económico. Mi nombre es Ana Hatsiri López Meléndez y les voy a hablar sobre el tema de migración y falta de educación sexual. La migración es cuando una persona viaja de su país nativo hacia otro país buscando una mejor situación económica o una mejora laboral. Actualmente la situación de migración ha alcanzado un nivel demasiado alto de personas migrantes. Principalmente son venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos, etc. La migración, especialmente en contextos de pobreza o de desplazamiento forzado, se suele exponer a diversas situaciones de vulnerabilidad, una de las cuales es la falta de acceso a la educación integral. Este fenómeno afecta principalmente y afecta muchísimo tanto a adolescentes como a jóvenes, quienes al migrar con familias o sin su familia pueden quedar al margen de las situaciones educativas formales. Es importante que tanto como adolescentes y jóvenes reciban una educación gratuita acerca de la sexualidad integral, para así ellas tener ser conscientes de lo que puede llegar a provocar muchas veces nuestros actos. Bueno, yo le hablaré sobre lo negativo y lo positivo. Como primer punto, negativamente tenemos la escasez de recursos, como en la Ciudad de México, la falta de agua por el exceso de población. Como segundo punto tenemos el desempleo y pobreza, como en Nigeria, que hay muchos jóvenes que no encuentran trabajo. Como tercer punto tenemos más contaminación, como en Nueva Delhi, que hay mucho smog por tantos autos.
Como cuarto punto tenemos servicios saturados, como en Lima, que hay hospitales y escuelas que no se dan abasto. Como quinto y último punto tenemos conflictos por recursos, como en Siria, que hay peleas por el agua, la tierra y la comida. Ahora, hablando positivamente, tenemos el primer punto, que es más fuerza laboral, como en la India, que hay mucha gente joven para trabajar. Como segundo y último punto tenemos la expansión económica, como en China, que creció gracias a su gran población. Hola, mi nombre es Jorge Cruz y voy a hablar un poco sobre lo que es. El crecimiento demográfico se refiere al aumento o disminución de población en un determinado lugar durante un periodo de tiempo. Este crecimiento se analiza considerando dos factores principales: natalidad y mortalidad. Si nacen más personas de las que se deben, hay un crecimiento natural positivo. Si mueren más personas de las que nacen, el crecimiento es negativo. Otro factor que influye en este crecimiento es la migración. La migración es la llegada de integrantes de otros países o de diversos lugares a cierto punto. Como digo, la llegada de inmigrantes aumenta la población y la inmigración, que son las personas que se van, las disminuye. Hay dos tipos de crecimiento demográfico, lo que es el crecimiento natural y el crecimiento total o real. El crecimiento natural diferencia entre nacimiento y muertes, y el crecimiento total o real incluye el crecimiento natural más el saldo migratorio. Algunos factores que influyen en el crecimiento es mejores condiciones de salud y alimentación, avances en la medicina, políticas de natalidad o control de población, factores tanto económicos, sociales y culturales. Algunas consecuencias de este crecimiento es el crecimiento rápido. Puede causar presiones sobre recursos como empleos, viviendas, educación y salud. Esto puede decir que los empleos, puede haber gente despedida, gente sin trabajos, entre otras cosas. Crecimiento lento o lento puede generar problemas económicos y sociales como escasez a mano de obra o envejecimiento de población. El crecimiento demográfico puede ser un punto bueno si se sabe manejar, y tanto punto malo si no se sabe manejar.